Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, 8:09 en la mañana, recibimos a Ricardo Dueñas, CEO de Ecos, que está acá en la cabina para conversar con Andrea y este servidor. Ricardo, bienvenido, ¿cómo vamos? Qué gusto primero estar en Armónica nuevamente con esta gran audiencia. Realmente es un placer y estar contigo Andrea, y contigo también mi querido amigo. Gracias a Ricardo Dueñas por acompañarnos. A ver, quiero empezar primero sobre cómo podría impactar al sector comercial, al sector empresarial, esta situación que estamos viviendo a esta hora con este paro. Si bien es cierto, no tiene la fuerza todavía, no sabemos qué va a pasar hoy, mañana, uno no tiene la bola de cristal, por ahora no tiene esa fuerza de octubre de 2019 y junio de 2022, pero ¿cómo ven ustedes el entorno empresarial, Ricardo? Bueno, esa es una magnífica pregunta. Creo que desde el ámbito empresarial, que es con quien desde Revista Ecos tenemos muchísimo contacto diario, podemos decir que realmente es lamentable, pero en el Ecuador vivimos de estas incertidumbres que ya se vuelven un poco certidumbres porque son demasiado seguidas. O es una cosa o es otra. Estamos a veces lidiando con los apagones del año pasado, hemos tenido que lidiar anteriormente con una pandemia, ahora con un paro y con una convulsión social que genera serios inconvenientes, por ejemplo, en las inversiones. La gente del sector privado dice, bueno, nadie tiene ahorita la bola de cristal para poder ver cuál va a ser el nivel de progresión que tengan estas manifestaciones. Lo que sí es cierto es que se puede tener un análisis un poquito coherente de saber que quienes están manejando estas movilizaciones, sectores sociales, sectores indígenas, tienen una amplia experiencia en manejar este tipo de reacciones. Y esto, al ser un paro indefinido, marca un problema adicional, porque si tú dijeras un paro de un día, bueno, más o menos te organizas, pero si es que esto se extiende en el largo plazo, por más que no tome una intensidad alta, complica la cadena de suministro, las empresas privadas no pueden llegar con los productos a los sitios, complica también la capacidad adquisitiva de la gente, las personas no están enfocadas también en comprar, sino en movilizarse a las manifestaciones, baja el consumo en los puntos de venta del retail, tiendas, ferreterías, etcétera. Entonces, esto en los diferentes sectores tiene unas connotaciones en baja de ventas definitivamente. Y precisamente eso ya se refleja, digamos que hayan bajado ventas. Bueno, se refleja, pero no se tiene data oficial, porque la data oficial que se tiene va cortada ahorita. Los datos que tenemos de ranking empresarial, por ejemplo, que estamos sacando, la edición sale hoy día justo, donde va a salir toda la información del ranking 1000, las empresas que más venden en el Ecuador, para que la audiencia ubique este tema. Son empresas que venden sobre los 25 millones hasta Supermaxi, que es la empresa que en este año tuvo ventas mayores por 2.546 millones. Es el grupo La Favorita, ¿no? Grupo La Favorita, así es. Que también podemos analizar, tenemos toda la data. Pero, por ejemplo, a ver, nosotros tuvimos pandemia 2020, tuvimos 2022 un paro, hemos tenido estas inestabilidades. 2019 tuvimos otro paro, tuvimos 2024 14 horas de apagones, y ese ranking tiene que ver con 2024. ¿Cómo afectaron estos factores para la medición de ese ranking 2024, Ricardo? Bueno, en el año 2023 teníamos que ver que veníamos haciendo un rebote de la pandemia todavía, con lo que los indicadores son un poco distintos, porque cuando tienes una caída de PIB estrepitosa, una caída de ventas estrepitosa, como fueron por un tema de la pandemia, que es un tema totalmente exógeno que no puedes prever, se dieron una caída significativa. Después hubieron países que crecieron a tasas del 6% para recuperarse y que crecieron mucho en ventas también. El caso del Ecuador no fue ese, justamente por lo que tú dices de los apagones que tuvimos del año pasado. En el 2023, para que la audiencia entienda, y voy a hacer una explicación breve, didáctica, cuando hablamos de PIB no estamos hablando de lo mismo que es ventas, porque en las ventas tú tienes ventas que en la cadena hay varios intermediarios. El productor de alimentos le vende a un intermediario, ese intermediario a su vez le vende al punto
que va a vender en el retail, en la tienda o en el mercado, etcétera. Entonces se duplican. Sí me explico, ¿no es cierto? Un mismo producto que sale, que va a un intermediario, le vende a otro hasta llegar al punto de venta final, existe en esa cadena algunas duplicidades de ventas de facturación, ¿sí? Entonces, en el 2023, el Ecuador vendió 238 mil millones de dólares, muy superior al PIB, más o menos el doble. Si es que tú ves, en el 2024 vendimos apenas 244 mil millones. Y cuando se hace estos cálculos, lo correcto técnicamente también es aplicar el crecimiento poblacional. Porque tú, si bien es cierto, de 238 mil millones a 244 hay un crecimiento de 6 mil millones implícitos, también tienes que ver si ese porcentaje de la población creció más. Porque evidentemente lo mismo pasa con el PIB. El PIB per cápita puede crecer el PIB, pero si la población crece en más medida que el PIB per cápita, cuando le divides para cada persona, va a ser menor. Entonces se acrecenta la pobreza y menores recursos por persona en un país por habitante. Es decir que, digamos, hay que analizar esta declaración que hace el presidente Daniel Noboa en varias entrevistas, en varias de sus declaraciones, en donde dice que el incremento en ventas en este año y el consumo es del 9%, que hay un incremento del 9%. En eso habría que hacer esta relación entonces. Lo que pasa es que ahí habría que validar esa información. Primero que nada, es bien complejo. Voy a poner un ejemplo, que es bien importante. Este ranking sería mucho más completo si tuvieras información de ventas, por ejemplo, por decir algo de Petroecuador. Pero esa información de ventas de Petroecuador no se tiene claramente, ni toda la situación financiera, porque no existen balances de Petroecuador. Y ahora que se está tratando de ver ¿qué empresa? Han hablado mucho que una de estas Big Four, cuando se habla de las Big Four, para que se entienda, se habla de las 4 auditoras más grandes del mundo, donde está ubicado PwC, donde está Deloitte Touch Komatsu, donde está EY, donde está Arthur Andersen, etcétera. Entonces, se les ha propuesto a estas auditoras que hagan las corridas de los estados financieros de Petroecuador y hagan una auditoría de esos estados financieros. Pero resulta que ninguna ha aceptado. Lo que han propuesto es hacer una información forense para un poquito, vía una consultoría, ir construyendo todo ese desastre de información que existe. Y lo mismo pasa con otras empresas del sector público, como por ejemplo las productoras de eléctricas, un CNEL, o si es que quieres hablar del sector de telecomunicaciones, CNT. Entonces, primero es imposible precisar. Entonces, la información que en este caso da el presidente de forma muy respetuosa, le tengo que decir que no tiene ni siquiera la data ni la trazabilidad de sectores sumamente relevantes. Eso quiere decir que en ese ranking también deberían estar empresas públicas. Bueno, este ranking es del sector privado, pero sería interesante poder hacer también de empresas públicas. Para compararles, ¿no? Para compararles, para ver niveles de eficiencia, etcétera. Cuestión que lamentablemente en el país es incomparable, mi querido Fabricio y Andrea, porque no existe información. Esa es la realidad. Estados financieros de Petroecuador al 2020. O sea, es como que tuvieras los estados financieros de esta radio cortados hace 4 años. Y lo que la gente tiene que entender es que esto tiene un trastoque adicional. La información sirve para tomar decisiones. ¿Cómo puedes tomar decisiones? Por ejemplo, ¿cómo puedes saber el costo de refinación de los combustibles si no tienes información de estados financieros, estados de pérdidas y ganancias? No se sabe. Hay unos que dicen que sería más eficiente refinar los combustibles afuera, llevarlos en un barco, llevar el crudo y traer refinado que refinar aquí. Pero eso no puedes saber porque si no tienes la información, ¿cómo tomas decisiones? ¿Cómo sabes si es mejor refinar afuera o refinar acá? Y el sector petrolero tiene una serie de complicaciones. Por ejemplo, otra cosa es que en el Ecuador no se ha hecho, por decir algo, exploración seria durante los últimos 30 años. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Tú puedes hablar de rondas de adjudicación, etcétera, pero si es que no tienes exploración para poder ver cuáles son las reservas comprobadas, bien difícil va a ser que eso pueda prosperar. Ahora bien, en este ranking que usted menciona, usted nos ha presentado el grupo más grande, ¿no? El grupo que más factura. Este grupo está vinculado al sector alimentos.
¿Lo ubicamos así o en qué categoría lo ubicamos? Bueno, el sector, el grupo que, bueno, liderado por Corporación Favorita, si bien es cierto, vende alimentos, vende una serie de otras cuestiones que son para el hogar. Es un negocio retail, Supermaxi, todos conocemos aquí, etcétera. Pero si es que me permites, podemos ver un poco más amplio. Y aquí sería interesante ver qué es lo que pasa con la distribución un poco de la riqueza para pasar a las empresas. Uno de los problemas que sí se ve es que el ranking 1000 cada vez concentra más lo que son las ventas de todo el sector privado. Hagamos una comparación con el PIB. En el año 2020, las ventas totales de este ranking 1000, que son estas empresas que hablábamos de más de 25 millones hoy en día hasta 2.500, eran el 74% comparado con el PIB. Comparado con ventas va a pasar lo mismo. En el 2021 eso creció a que ya eran el 82%, en el 2022 86.9%, y hoy en día, con información del 2024, ya llegaron a ser el 87% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que las ventas están siendo concentradas en las empresas más grandes. Y las empresas más grandes no necesariamente generan la mayoría del empleo. Vienen las pequeñas y medianas empresas que están viéndose afectadas. Las MIPYMES están afectadas. Las MIPYMES están afectadas porque son las que tienen... ¿En qué cantidad están afectadas? Bueno, tendría que hacer esa corrida. Aquí en la radio analizamos del programa anterior cómo estaban las MIPYMES, no tengo el dato exacto, pero veíamos que las utilidades, sobre todo del sector de las MIPYMES, se ha afectado en sobre 3-4%. En cuanto al ranking, yendo ahora sí, podemos ver, por ejemplo, que Corporación Favorita en este ranking de las 15 primeras, si analizamos, Corporación Favorita tuvo un crecimiento en ventas de 2.483 a 2.546, un crecimiento que si le quitas la población más o menos va a estar estable. Luego vienen los bancos. En los bancos me quisiera detener un segundo. Los bancos decrecieron la utilidad en el año 2024 al 2023. Decrecieron su utilidad en algunos puntos porcentuales como 6%. Y esto generó que la utilidad de la banca decrezca en algunos bancos. Y eso sí es un problema en tanto y en cuanto la utilidad en la banca refuerza el patrimonio y con esto se refuerza la capacidad de crédito. Y también habría que ver cómo está la capacidad de crédito, que ahora nuevamente empezó a recuperarse. Y eso también fruto, que sí lo tengo que decir porque hay que mencionar las cosas positivas, sí se ha sentido este último año un mejor ambiente en el sector privado. Llámese por el tema político, porque sienten que hay un gobierno que está más vinculado con seguramente no solo los intereses, sino con el sector privado. Y eso ha provocado que exista un poco más de demanda de crédito y viene creciendo. Sin embargo, hay ciertas organizaciones, ciertos sectores que vemos unas utilidades que crecen de una forma significativa. Hay dos proyectos mineros en el Ecuador. El uno es de Ecuacorrientes, que es Mirador, y el otro es Aurelian, con Fruto del Norte. En Zamora Chinchipe ambos. En Zamora Chinchipe ambos. Aurelian creció de 912 a 1.205. Pero la utilidad creció de 274 a 525 millones. 525 millones de utilidad sobre 1.200 millones de ventas. Entonces quiere decir que el negocio minero tiene una altísima utilidad. Ahora, no hay que satanizarla, porque lo que pasa en el sector minero es que las inversiones que se producen vienen fruto de trabajos de exploración que son primero largos, altamente costosos en el tiempo, y estas utilidades tienen que de una forma u otra ser reinvertidas. Después de esto viene el pago de impuestos y otras cosas. No estamos hablando de utilidad neta, para que se entienda. Por ejemplo, solamente en impuestos han pagado en el 2024 107 millones de esos 525. Entonces hay que tomar con pinzas esa información. Pero lo que quiere decir que la minería legal, evidentemente, cuyo principal problema, aunque que vale la pena mencionarlos, es la minería ilegal. Yo he conversado con muchas mineras y dicen, principal problema que hay que atacar es la minería ilegal, porque se vuelve un problema de seguridad. Pero también tenemos el problema, por ejemplo, en el caso de Cuenca, el proyecto Loma Larga,
este cuestionamiento respecto de la afectación de las fuentes de agua y ese proyecto culminó ya la fase de exploración y recibió la licencia ambiental para avanzar a la fase de exploración, pero aparentemente ese proyecto está allí, ¿no? O sea, no le veo posibilidades de que pueda continuar con todo lo que está pasando. Bueno, yo soy partícipe de que los proyectos que vayan adelante tienen que ser proyectos que de forma genuina y con todas las valoraciones y la debida diligencia realmente tengan toda la trazabilidad, que están protegiendo el medio ambiente y que son producciones socialmente responsables en la parte climática. Siempre esa ha sido nuestra posición. No estamos con esto no estoy haciendo mención en un proyecto en particular. Si ese proyecto en particular no tiene la debida diligencia y existen, yo no conozco a profundidad el proyecto, pero si existen los suficientes argumentos para que haya una movilización masiva como la que hubo, me imagino que siempre 100,000 personas alrededor estarán conscientes de lo que está pasando. Sin embargo, estoy hablando a niveles generales. La minería responsable sí es una opción para el país, eso en definitiva, porque yo en la parte petrolera encuentro serias dificultades que las cosas se vayan a recuperar. Además, porque existe otro tema, que se está yendo, el mundo está caminando a pasos acelerados hacia energías renovables, eso no es cuento. Por ejemplo, la movilidad sostenible, movilidad eléctrica. Hace poco conversaba con gente que tiene mucha experiencia en eso. Ya si tú tienes una buena infraestructura para hacer carga en los vehículos, en China están cargando vehículos en 15 minutos. 15 minutos. Lo que pasa es que en el Ecuador todavía no tenemos una infraestructura con electrolineras suficientes, todavía tenemos puntos de carga muy domésticos. Y tenemos todavía el riesgo de apagones, ¿no? Bueno, eso es con energía renovable también, si es que tú tienes energía fotovoltaica, energía eólica, otras fuentes alternativas de energía. Lo que pasa es que también el peor costo es no tener energía. O sea, si es que sigue creciendo con incentivos, etcétera, y si se reparte mejor la energía hidroeléctrica, etcétera, porque también está en una cuenca hidrográfica todo medio concentrado, habría que ver un tema de dispersión más de esos proyectos hidroeléctricos, que sí se están haciendo nuevos proyectos. Yo esperaría que a corto plazo sí se pueda solucionar el tema energético. Ahora bien, y en medio de todo lo que estamos hablando a corto plazo, me piden que le pregunte a Ricardo Dueñas, ¿cuál es el efecto que usted ve sobre esta decisión del gobierno de eliminar el subsidio al diésel? ¿Cuál es el efecto que usted le ve a la empresa privada? ¿Y cómo afectan estas medidas económicas del gobierno al sector privado? ¿Cómo le ve usted, Ricardo? A ver, el tema del diésel, en mi criterio, es un tema pernicioso porque, en definitiva, existe una trazabilidad científica donde básicamente, con data, donde se puede ver que en los últimos 20 años el Ecuador ha pagado por ese subsidio incluso más allá de lo que ha sido el servicio de la deuda. Es un tema que además está concentrado definitivamente no en los más pobres. Eso es un hecho. Ahora, ese subsidio tiene que venir acompañado, primero yo diría que de una mejor estructura más clara de hacia dónde van a ir los recursos, de hacia dónde va a ir todo lo que se ahorra por el subsidio del diésel, que si eso estuviera claro, por ejemplo, que va a ser a un fideicomiso para manejar medicinas, para manejar temas muy concretos, sobre todo el área de salud, el área de educación, etcétera, y no estos temas tan abiertos que se dice 3 puntos de subida del IVA para el sector de seguridad, pero no está descrito bien el procedimiento de cómo es el manejo de ese 3%, ni nadie sabe, ni hay cómo rendir cuentas de nada. Quizás un fideicomiso con alguna veeduría extranjera, no de aquí, podría funcionar. Sin embargo, de esto también tiene que venir acompañado de ciertos subsidios focalizados, en mi criterio, en nuestro criterio, al tema del transporte público, por ejemplo. Porque el transporte de carga termina a la final siendo un tema que los empresarios sí pueden valorar dentro de los costos que tienen de transporte, que es un costo adicional de las mercaderías que transportan, y seguramente hay algunos sectores que sí tienen capacidad de asumir ese margen. Pero el transporte público sí sería un gravísimo problema, porque en el momento que hay una resolución de cambio de los pasajes, en ese momento ya se vuelve un problema mucho más generalizado,
porque el Ecuador no ha mejorado los niveles no ha mejorado, más bien han caído los niveles de pobreza, etcétera. Entonces la gente vive al día a día y eso sí va a encarecer ciertas cosas. Tampoco creo que existe información fehaciente que permita justificar el crecimiento de los precios por especulación en los mercados, etcétera. Porque también existe un abuso impresionante ahí. El componente del diésel resulta siendo un componente X y estos señores le suben X por Y más Z. Y entonces ahí también se necesita un trabajo mancomunado. Y control, ¿no? Y no control de precios, etcétera. Pero al me final termina siendo un tema político. Vea lo que me dice acá uno de los oyentes. Dice, ¿cómo se explica que en el mercado mayorista de Riobamba, porque me escriben de Riobamba, el saco de papas estaba entre 12 a 15 dólares y hoy está a 25? Tuvo que regatear para que le vendan a 22, pero imagínense la diferencia. Pero lo que pasa es que también ahí tiene que haber un estudio claro de cuál es el componente verdaderamente que afecta el diésel a ese precio final que tiene un producto, que no todo es lo mismo, porque también se generaliza. Y tú tienes que ahí hacer un estudio técnico claro para saber, por ejemplo, de dónde es que viene un producto y a dónde va, para ver exactamente cuál es el costo asociado a este crecimiento y no permitir que esto se generalice. Entonces se está perdiendo la perspectiva. Termina siendo un problema político al final del día. Una decisión valiente, pero un problema político y a ratos mal comunicada en mi criterio. Solo para ir así finalizando en 30 segunditos rapidito, ¿cómo ven ustedes o cómo avisoran lo que podría ocurrir con este llamado a una asamblea constituyente? ¿Cómo creen ustedes que podría también verse afectada la empresa? Bueno, en esto de varias conversaciones que se tienen en el sector privado, no pensamos, y esta es una apreciación propia, que el tema realmente termine siendo de leyes. Aquí mismo en un programa que escuchaba con ustedes se ilustraba ejemplos muy claros, como que el presidente ha podido hacer cosas con esta Constitución que son cuestiones que llaman la atención, por ejemplo, una extradición de un narcotraficante, temas de profundidad, el tema de la embajada con Jorge Glass, independientemente que haya gente a favor, hay gente en contra, ha sido un problema internacional. Ciertas normas, leyes que han pasado, etcétera. Yo no creo que sea un tema de leyes. Lo que sí pienso que va a tener es un efecto complicado en subir la incertidumbre por los tiempos que esto toma. Una asamblea constituyente, a veces se habla de 5 o 6 meses y yo dudo si es que uno hace... Es que si uno suma todo el proceso es por lo menos año y medio a 2 años. Ya, y en ese año y medio hay que preguntarse cuál va a ser la respuesta de los inversionistas. ¿Cuál va a ser? Y cuando se habla de inversionistas, no estoy hablando solo de inversionistas extranjeros, estoy hablando de las inversiones locales. Si uno quiere mejorar una línea de producción, si uno quiere crecer con locales comerciales, si uno quiere traerse una franquicia del exterior, el sector privado normalmente en procesos políticos tiende a ponerse en pausa. Y 1 año y medio de una pausa lo que va a provocar es que no crezcamos económicamente, que el PIB no crezca, que no se generen nuevas fuentes de empleo, que no se genere empleo joven, que no se tenga los recursos suficientes para bajar el déficit fiscal, con consecuencias de que ese déficit fiscal termina en que es un flujo de caja estrecho, con lo cual el país no tiene para comprar medicinas, insumos, para hacer todo lo que se tiene que hacer en mantenimiento de escuelas, colegios, temas de acceso a universidades, obra pública que también vemos que cada vez es menor, y mantenimiento de la obra pública pasada, temas de desfases en los pagos, por ejemplo, a los proveedores del Estado, que a su vez están integrados con el sistema productivo, integrados con el empleo. Cuando no les pagan, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a recortar. Y la otra cosa que existe también es que si eso no viene acompañado, por ejemplo, de un tema mucho más flexible en la parte laboral, los empresarios no contratan gente. Esa es la realidad. Correcto. Ricardo, gracias por el tiempo y por la gentileza. Gracias, Muchísimas Ricardo. gracias, Fabricio y Andrea. Gracias a Ricardo Dueñas, el CEO de Ecos, aquí en A Primera Hora. Primera plana.
todas las noticias, todas las voces.